Está Bienvenidos a la primera sesión, al primer evento de la serie de charlas titulada Living Maya Legacy, Inspiring Future Pathways, el legado vivo maya inspirando los caminos del futuro. Yo soy Cata Beilín, profesora del Departamento de Español y Portugués, y junto con mis colegas del Departamento de Antropología y Lingüística, comenzamos esa serie de charlas sobre la cultura maya en el último semestre, el semestre del otoño, en el canal de YouTube que Addison Neis, que está aquí con nosotros, ha subido ahí las charlas del otoño. Ustedes pueden ver las 7 charlas anteriores. Pues la charla de hoy va a tener un carácter un poco diferente porque de hecho no va a ser una charla, sino presentación del libro titulado La rebelión del rey Dios José Jacinto Uc de los Santos Can Ek Chichán Moctezuma. Y estoy mirando el papel para no equivocarme porque es un nombre muy complejo de ese personaje histórico que pasó a la historia como Jacinto Canek. Y el autor del libro, Edgar Rodríguez Simé, está con nosotros hoy. Y igualmente están con nosotros dos reconocidos intelectuales mayas, Bernardo Kamalitza, que es el comunicador, periodista, agrónomo por educación, el locutor de radio con un programa seguido por muchas personas, conocido en el Yucatán como el Arush. Y también está parte de la presentación, parte del panel, Gilberto Áviles Tash, que es profesor de historia y derecho también en la Universidad Intercultural Maya de Quintana Roo, autor de múltiples textos muy interesantes, artículos académicos que he leído con mucha aprensión y ustedes pueden buscar también sobre la historia y la cultura maya. Y pues nuestro principal invitado, Edgar Rodríguez Simé, es investigador, periodista cultural, escritor, autor de 15 textos y recibió también el premio de periodismo cultural. Debería dar gracias a los numerosos patrocinadores de este evento, pero para ahorrar el tiempo, como son muchos, voy a darles gracias a todos. Ustedes pueden ver sus nombres en el anuncio del evento y voy a pasar a nuestro debate. Tenemos 3 preguntas. Yo voy a pedir a nuestros panelistas que contesten esas preguntas muy en breve, en 2, 3 minutos. No todos tienen que contestar todas las preguntas para que luego tengamos suficiente tiempo para pasar a las preguntas del público y una discusión tal vez un poco más amplia. Entonces vamos a empezar con la explicación. ¿Quién fue Jacinto Canek y por qué es importante escribir y hablar sobre ese personaje hoy en día, en Yucatán y fuera de Yucatán? Y vamos a comenzar con el autor. Buenas Eh, tardes, maestra. Buenas tardes, maestro Gilberto. Eh, Ahora que escribí la historia eh, ando escribiendo la historia de la civilización maya, encontramos a una serie de personajes importantes, entre los cuales destaca Jacinto Uc de los Santos Canek. Eh, Sobresale este héroe desconocido ahora en Yucatán, olvidado, valga decirlo, este, sobresale por la importancia de la gesta heroica que encabezó. Lo digo porque la versión que se maneja de los criollos aquí en Yucatán es que fue
un motín de, un motín de, de borrachos que intentaban aprovechar la fiesta de Quisteil para revelarse en un motín. Y no, los datos que nos muestra Ciesas en el libro La profecía Canek en Quisteil, de Pedro Bracamonte y Sosa, nos arroja datos interesantísimos en cuanto a la importancia, la magnitud, la dimensión de esto. Fueron 3.000 mayas con armas blancas enfrentados a un ejército mejor pertrechado, con armas de fuego de 2.000 personas. Para esa época, con poca gente, creo que un enfrentamiento entre un ejército de 2.000 personas armado contra 3.000 mayas valientes y rebeldes fue la primera guerra, porque nos venden acá en Yucatán que la única guerra que ha habido es la guerra de castas, entre comillas. Y no, la guerra de castas, entre comillas, fue la segunda. Esta fue la primera guerra. Creo que esa es la importancia principal de este asunto. No sé si ya me gasté mis 3 minutos para que como no estoy llevando la cuenta. Básicamente esa es la importancia, maestra. Porque no fue un motín, fue un plan planeado, organizado y ejecutado con un programa de Nación Maya, con todas las formalidades. ¿Qué se iba a hacer cuando se tomara el poder? ¿Cómo se iba a actuar contra los invasores? ¿Y cómo se iba a proseguir el desarrollo propio? A mí eso me parece un programa de nación y es lo que viene a cambiar, a aclarar la dimensión. Este libro viene a aclarar la dimensión del fenómeno que estamos hablando. Muchas gracias. Bernardo, ¿qué tienes que añadir a ello? Bueno, por un lado agradezco, Cata, agradezco a nuestro público y a la gente que nos acompaña. Pues agradezco este espacio, sobre todo también a Edgar por considerarme en este espacio también para poder hablar un poco de este libro. Si bien sabemos que el tema del Kahlai, como se conoce en maya, Kahlai es como la historia, y el Ka viene del polvo del maíz, ¿no? O sea, si pensamos que el polvo de maíz está derivado un poco el Popol Vuh que nos habla que somos pueblo de maíz, en un resumen, que somos un pueblo que tenemos mucho que hablar sobre nuestra cultura originaria. Si entonces el Ka, como del polvo de maíz, y los que vivimos en el territorio, tenemos que conocer nuestra historia, pues lógicamente la irrupción de esta masacre o genocidio histórico de 500 años, como sucede hoy en día. Ante invasiones, lo primero que atacan son los museos, la memoria viva de los pueblos invadidos, destruidos, para que se pueda implantar esa nueva cultura del invasor. Si hoy en día lo vemos, el uso de drones y todo eso, para poder destruir esta memoria de los pueblos invadidos, imagínense hace 500 años la llegada de los otros de Europa a América, y entonces no solamente es una invasión pacífica, es la destrucción de una memoria que tiene que ver con la parte viviente, los que se conocen. Entonces es el asesinato de los Atzibov, los que escriben la historia. La destrucción de esos documentos en códices de esa historia. Es la desaparición o desaparición sistemática de esa historia. Entonces, esa perspectiva de lo que sucedió en 500 años a la fecha, entonces lo que nos dice Edgar hace rato al platicarnos, no es casual entonces, de repente no encontremos mucha de esa historia que nos relata quiénes somos. Todavía hoy en día muchos que vivimos en la península no saben qué es el Popol Vuh. Todavía en la historia de hoy muchos no alcanzan a percibir el papel del Hetzmek es la ceremonia maya de presentación, y el papel fundamental del Ka, el Ka que significa el polvo de maíz, que nos habla el Popol Vuh, pero tampoco muchos no alcanzan a dimensionar lo que significa conocer esa historia. Y entonces, bueno, el Ka o esa historia que escribe Edgar, lógicamente es un hecho interesante porque es muy poco lo que se ha escrito de nuestro pasado
pero escrita desde los que vivimos en el territorio, porque los que escriben, que no vamos a decir que está mal, pero escriben desde la perspectiva fuera del territorio, tienen otros intereses. Pero los que estamos en el territorio necesitamos esta parte de conocer ese pasado, pero desde nuestra perspectiva. O sea, eso no se ha hecho mucho. Se ha menospreciado el trabajo de los que escriben la historia desde el interior de la cultura y creo que este hecho inédito a partir de lo que hace Edgar y de lo que hacen los otros compañeros historiadores locales es algo fundamental e importante en pleno siglo XXI, ya que estamos ante varios momentos. Uno, la fragmentación sistemática de las culturas originarias. Uno, la desaparición de las culturas originarias, porque cada vez son pocos los hablantes. Y luego estamos ante un mundo en crisis, no solamente alimentaria, cultural, política, económica. Entonces estamos en una coyuntura en donde este libro cobra una dimensión histórica, porque un autor del nivel que tiene Edgar de posicionar el papel de Jacinto Canek, que de hecho muchos historiadores de otro nivel no lo alcanzan a percibir, lo han dejado, lo han minimizado, porque tiene un papel fundamental para poder entender los movimientos mayas, ¿no? Los movimientos mayas no son recientes, son movimientos que han pasado muchos años, que 1760 más o menos, en el tiempo donde transcurre esa historia que Edgar escribe, yo creo que esta parte fundamental de entender el papel del Kahlayil o la historia es interesante, bosquejado entonces, ¿quién es Jacinto Canek? Su papel fundamental desde la revolución o el movimiento social, pero sobre todo la convocatoria que Edgar ilustra en el libro. ¿Cómo convocar en un 2x3 en un tiempo no mayor de 30 días, hacer el movimiento social peninsular? No había internet, no había Facebook, no había nada de ese tipo, ni siquiera señales de humo en el territorio como tal, pero era un movimiento claro de convocatoria. Y eso se justifica precisamente porque hay una conexión en el territorio de quienes, de cierta manera, nos comunicamos como pueblos mayas. Entonces, este libro tiene muchos aportes porque muestra cómo Jacinto Canek convoca a su pueblo. Entonces, este libro relata esta convocatoria, no una reunión de borrachos, tampoco un motín para desterrar a aquellos, sino que es un análisis de Jacinto Canek a la realidad en pleno año de 1760 ante el pueblo maya milpero de la zona de Yaxcabá, Quisteil. Cata. Excelente, muchas gracias, Bernardo. Ya veo que empezaste a contestar la siguiente pregunta que yo tenía. Entonces, cuando Gilberto aborda el mismo tema, ¿quién fue Jacinto Canek? ¿Por qué es importante hablar de él hoy? Si quiere, puede también seguir hablando sobre los dilemas de cómo hablar sobre la historia ahora mismo, sobre todo esas partes de la historia más traumáticas que a veces no quieren tocar las instituciones que remodelan los museos mayas en estos días. Gilberto. Muchas, muchas gracias por invitarme, Edgar, y también doctora Cataricina, ¿no? Así lo dije bien, por invitarme, ¿cómo se llama esta charla, a esta participación, comentando el trabajo, la interpretación literaria desde, lo dijo bien Bernardo, desde el territorio, desde dentro de la cultura maya, ¿no? Edgar Rodríguez Quimé hizo una interpretación literaria, pero no literaria, porque está basado en el rescate histórico de legajos perdidos en el Archivo General de Indias y en otros repositorios que hiciera el doctor Bracamonte, y lo señala bien claramente Rodríguez Quimé, le da los créditos necesarios. Pero para eso sirve, qué bueno, la historia como tal, la historia profesionalizante sirve para eso. Pues una historia comprometida, una historia que tiene que salir, necesariamente tiene que salir de estos círculos concéntricos, de los campus, de las universidades, de los centros de investigación, e ir a la calle. Entonces, lo bueno que llega a manos de Edgar
Y desde hace 10 años o más o 15 años, Edgar viene, ¿cómo se llama?, cambiando sus temas de investigación hacia un compromiso absoluto, completo hacia su pueblo de origen. Yo recuerda, ¿cómo se llama?, que viene de la región Cocón, es originario, si no me equivoco, de Soputa, ahí lo pongo, ¿no? Entonces va haciendo un rescate sobre estas cuestiones. ¿Quién fue Canek? Me gustaría, ¿cómo se llama? Nada más, basado en lo que dice, eh, que me acordé el librito, me acordé también de las lecturas, apuntar dos cosas que yo dije para principios de este año, el 24 de enero, salió un texto mío en el portal digital, en el periódico digital, en Caribe Peninsular, donde trabajamos sobre salir del Canec blanco y regresar al Canec indígena, ¿no? Esas interpretaciones, ¿no? Salir de esas interpretaciones, digamos, blancas, mestizas, en que han deformado, que han mixtificado, han incluso hasta tratado de olvidar la gesta de Canek y volver a esta interpretación del pueblo, institución indígena, literaria reciente. Entonces yo señalé algunos puntos que me gustaría, ¿cómo se llama? Nada más precisar, son dos cosas, ¿no? Sobre el pueblo y sobre Jacinto, sobre el pueblo quisteil y sobre el Jacinto antes de lo que comenzó el 19 de noviembre, ¿no? El primer punto que yo establezco es, en primera se viene a la mente por qué Quisteil fue cuna de este levantamiento armado maya. El hecho de que el pueblo estaba en fiesta el día 19 de noviembre de 1971 no debe hacernos perder de vista que geográficamente Quisteil es un pueblo de frontera, como lo fue Tepiche en la Guerra de Castas, un pueblo bisagra, un pueblo bajo campana y de cara al camino hacia la montaña, hacia la libertad de la montaña, hemos hablado desde el oriente, de la península, que es actualmente Quintana Roo, y la mayor parte de Campeche, ¿no? Asimismo, fue un pueblo que estaba inserto en el antiguo territorio de los Cocón, el linaje más aguerrido tradicionalista, los mayas, cuando la conquista. Y el otro punto es Jacinto Canek. Es digno de rescatar los años formativos de Jacinto Uc en el convento franciscano de Mérida, ¿no? Es más significativo apuntar, considero yo, y lo trabaja bien Edgar, el largo viaje iniciático que hizo años previos a 1761 hacia la montaña y la región del Petén guatemalteco, donde se encontraban los últimos grupos itzalanos. Canek mismo se jactaba de ello. Yo he caminado por toda la provincia, he registrado todos sus pueblos. Considero con atención qué utilidad o beneficio nos trae la sucesión a España. Os aseguro que hay otra que una penosa, inviolable servidumbre. Estas dos cuestiones es, tiene que ver con el pueblo como tal, el pueblo que está relacionado, es un pueblo que no fue completamente dominado, una región que no fue completamente dominada en estos 200 años de colonia, y también es ese regresar al, a un territorio liberado, a un territorio todavía no tocado por la colonia, por el colonizaje, y también a esas memorias que va recreando, que va buscando y que se van acercando con Canek, lo que dio motivos a esto. Y coincido con Bernardo en esas cuestiones. No fue como la guerra de castas, no fue una coyuntura crecida de la noche a la mañana, sino que tuvo en su organización, tuvo una larga, eh, eh, cuestión de meses, incluso hasta de años podría ser, la cuestión de, ¿cómo se llama?, de la rebelión de Jacinto Huc de los Santos en Quisteil. Y hay, ¿cómo se llama?, varias cuestiones que se presentan, porque incluso había hasta chilames metidos en los momentos de la guerra, ¿no? Entonces sería mi respuesta a la pregunta que me hizo, doctora. Excelente. Entonces, me gustaría que hablemos un poquito más ahora sobre ese libro en el contexto de cómo
las instituciones culturales de Yucatán y de Quintana Roo representan en los museos, en los ecoparques, en los complejos turísticos, la historia maya. ¿Cuál es el contraste entre esa representación que la mayoría de la gente que llega a Yucatán va a ver y la visión que surge de libros como el de Edgar Rodríguez Quime? No sé quién quiere comenzar. Tal vez vamos a ir en el mismo orden. Edgar, ¿podrías comenzar? Claro que sí, maestra. Am, por favorcito, me vuelvo a centrar la pregunta. Estaba yo aquí distraído leyendo en qué se decía. Sí, estaba preguntando por cómo se suele representar, Ok, qué modos de representación de la cultura maya aparecen recientemente en diferentes tipos de instituciones culturales apoyadas por el gobierno estatal, federal, eh, cómo se representa la cultura maya en los museos, en los parques, ecoparques, en complejos turísticos, y cómo tu libro pues contrasta, contradice, dialoga con esas interpretaciones. sí. Me parece que la diferencia fundamental, maestra, sería visualizar a los mayas como una civilización muerta, es decir, lista para los museos, y por otro lado, utilizar la historia, como decía Bernardo, para recuperar nuestra memoria, para reconstruir nuestro pasado, para reconstruir nuestro presente. Porque me queda muy claro que este olvido, este enterramiento que hicieron de nuestro principal héroe, maya, tuvo que ver con la magnitud de la rebelión. Fue de tal modo la respuesta positiva, tanto de Xalachuiniques como de Macehuales, al acudir a Quisteil, que los propios capitanes de los principales pueblos informaban a Mérida, a donde estaba el gobernador el jefe militar, de la enorme respuesta masiva de ambos, Macehuales y Xalachuiniques y su preocupación sobre todo. Esto ya nos sobrepasó. En eso coincidían las alertas hacia Mérida. Entonces, en esa parte que Bracamonte refleja muy bien en su libro, nos da a entender cómo los principales jefes de Mérida estaban literalmente temblando de miedo porque pensaban que era su fin. Ellos sí visualizaron el peligro de la guerra y sintieron miedo, como yo me atreví a plantearlo literariamente esta parte en el libro, en donde yo sí entiendo ese temor que sintió los zules, y por ello justamente vino el castigo ejemplar, vino el escarmiento. Es decir, que hayan castigado a Canek enfrente en la mera plaza principal de Mérida, enfrente de lo que era la casa de los invasores, bien lo pudieron haber hecho como de otra manera, pero la manera tan salvaje, tan cruel, fue con tenazas ardiendo, es decir, despedazándole parte por parte el cuerpo. Eso ha de haber sido muy doloroso. Pero lo que más llama la atención es las opiniones de quienes vieron el hecho, porque concluyeron que sí era el dios o semidios esperado, porque no hubo queja alguna. Entonces, eso me parece que el propio Canek supo tratarlo muy bien, no sé cómo, a través de la dignidad o qué sé yo, pero se comió el dolor. Entonces, eso vino a confirmar esta tremenda potencia del semidios. Este escarmiento, maestra, llevó a una situación muy triste en Yucatán. Es decir, no solamente quemaron
la población, con la gente que había fallecido, sino que también dieron orden de regar con sal los terrenos con la idea de que no volviera a crecer nada de la vida ya, ni siquiera hierba, ¿sí? Fue tanto el odio que le agarraron a Canek. Esto hizo que procedieran en contra, maestra. Y actualmente, si usted checa las listas de los municipios de Yucatán, en donde pertenece Quisteil, Quisteil antiguamente pertenecía a Sotuta y ahora a Yaxcabá. Pero si uno checa la lista del municipio de Yaxcabá con todas sus comisarías completas, inclusive sus rancherías, no aparece Quisteil. Entonces, la explicación que dan los del gobierno es que hay muy poca gente y que cuando es menor a 100 habitantes, el poblado, por ser muy pequeño, ya no se considera en las estadísticas, ¿sí? Sin embargo, la realidad contradice esto porque cuando viví en Ticul, un pariente de mi ex esposa eran originarios de un lugarcito muy pequeño de Chapap, que es un municipio pegado a Ticul, pero que ni siquiera llegaba a comisaría y ni siquiera a ranchería. Era una aguada donde actualmente viven 7 gentes, entre ellos el hermano de mi ex esposa, porque tiene un ranchito allí, y con 7 gentes aparece en las estadísticas Polol. Polol con 7 gentes, como una aguada de Chapap. Y la comisaría de Quisteil con 130 gentes actualmente no aparece, maestra. Entonces, eso es borrar a un pueblo de la historia, porque los que sí se ocupan de Quisteil son los de Google, allá por ser una empresa que necesita ganancias y todo lo vende, pues ellos sí nos informan mejor y sí aparece Quisteil con la referencia geográfica y todo. Pero en las listas del gobierno no existe, maestra. Es tan grotesco el asunto de que cuando fuimos a hacer la presentación del libro nos perdimos porque no tiene letrero de entrada este lugar. Entonces, nos pasamos, nos tuvieron que decir, ya se pasaron, regrésense, porque es una entradita pequeña, pero no hay el letrero. Maestra, esto viene a mostrar lo que le digo, que había que borrar esta, entre comillas, fea, parte de la historia de los Zules, porque no les gustaban, no encajaba en su historia, y entonces a ese grado han llegado de borrar, en los municipios en la lista de municipios de Yucatán, Aquisteil. Pero pues, afortunadamente, creo que el hecho de que nos hayan cerrado las puertas por las autoridades de la Secretaría de Educación en Yucatán, eso nos permite, resolverlo como lo están resolviendo los actuales artistas mayas, o intelectuales mayas, brillar afuera. Si no se puede brillar adentro, pues Canec va a ser conocido afuera. Y sí tenemos, así como usted nos hizo la amable petición de presentar el libro allá, tenemos también algunas propuestas, por fuera de Mérida, que a este grado nos han obligado a llegar por quienes intentan que se olvide la memoria de nuestro principal héroe maya. Muchas gracias, Edgar. Bernardo, ¿quieres seguir? O Gilberto, no sé cuál de ustedes quieres continuar. Bueno, creo que es interesante el planteamiento que hace Edgar, autor de este libro, Jacinto Canek. Y yo creo que al final, pues el mundo como tal, estamos viendo lo que está sucediendo a nivel histórico en Yucatán, es una repetición actualizada en Europa, ¿no? O sea, donde vemos la muerte masiva de niños, de mujeres, la destrucción de museos, el robo de toda la información. Y por un lado, los medios de comunicación, en lugar de que comuniquen la realidad, andan incomunicando o en su caso, pues malinformando, ¿no? O sea, y de tal manera que el mundo, pues a partir de los medios de comunicación, pues tenga una versión errada de lo que sucede en los territorios. Y cierta manera, y esta cosa que sucede en la actualidad en diferentes partes del mundo, debido a intereses de las potencias extranjeras, en donde el trasfondo real, pues es agandallarse o el robo de los recursos que existen en los territorios,
Entonces, no es casual pensar que si hay una intención de manipular los alimentos principales del mundo y por otro lado también crear las perspectivas que pueda pues llevar a cabo esos malévolos planes, pues entendamos lo que sucede a nivel histórico en la península, en donde entonces, por un lado, si bien la conquista llega en un momento en que el pueblo maya pues está dispersado en el territorio, ha habido varios momentos diferentes de esplendor cultural, pero el detalle es cómo al final de cuentas entra en un territorio, sobre todo en la península de Yucatán, en donde no es visible los ríos, sino que son cenotes, y que no es fácil acceder al territorio, pero hay toda una cultura rica que hoy en día muchos lo están revisando desde a nivel filosófico y hasta a nivel de propuestas en tiempos de caos o cambio climático, ¿no? Esta cultura ha vivido en un territorio donde siempre ha padecido sequías, un territorio donde no hay casi suelo. Entonces, ¿cómo es posible imaginarse una cultura, estar en ese territorio, apropiarse y desarrollar su esplendor cultural, observando el cosmos para desarrollar la ciencia y a partir de la ciencia generar lo que hoy en día podemos hablar de sus avances, ¿no? Entonces, esto, de cierta manera, lógico, no. Creo que esa perspectiva del que llega al territorio, pues le interesa denostar, le interesa decir que eso no sirve, no funciona, y cierta manera llegar a un genocidio, a un masacre, a la destrucción del territorio de forma sistemática a través de sus gobiernos, que sucedió durante la colonia. Pero lo peor fue precisamente lo que sucede, lo que relata Edgar en el libro sobre Jacinto Canek. Pero Jacinto, este punto interesante, o sea, le toca observar que en su formación occidental, en la línea religiosa, si por un lado habla de dioses, en este caso de un Dios amoroso, que todos lo conocemos a través del catolicismo, pero al final, Jacinto Canek le toca revisarlo con su pasado, con parte de su presente, encontrar que el Dios europeo no es tan amoroso ni tan benévolo con la perspectiva de los Yunzilov, los señores de la vida del territorio maya. De inicio, la concepción del mundo vista del territorio maya no es de tres figuras, el Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que cuando le conviene hace la posesión de una unidad y dirige la dirección del proceso, en ese caso religioso. En el caso de los Yunzilov, no es de esa perspectiva de una triada que vuelve uno, sino una perspectiva ni siquiera de Dios. Así que no podemos hablar de un Dios, sino que de los Yunzilov, como el Yum o el Señor de la vida del agua, el de la tierra, el de las plantas, o sea, en general, todas estas manifestaciones convertidas en como los señores de la vida. Entonces, no en una triada, sino que en un consenso de todos estos Yunzilov, los señores, juntan para discutir la vida y esta perspectiva de desarrollo, pues no le interesa a Occidente porque esto significa la organización real. Entonces, organizar el territorio a partir de la mirada de los Yunzilov, Occidente no le interesa porque eso es desarrollo. No le interesa el desarrollo. Lo que le interesa es aplacar, o sea, toda la manifestación a ese desarrollo territorial, imponer un Dios que pueda llevar el desarrollo desde la triada en uno solo y crear otras necesidades de llevar el conocimiento, señalando el analfabetismo a los que viven en el territorio, sujetándolo, destrozándolo, asesinándolo. Y la mejor forma de hacerlo es públicamente mostrar cómo se acaba aquel que ha osado a hablar en contra de la corona española o los que están alrededor de la corona española y que de cierta manera demostrarle a los mayas vivos de esos años que no osaran a levantar la voz contra ese Dios y contra ellos porque van a terminar así o peor.
Entonces, la destrucción de ese tejido entre lo histórico, el imaginario, lo social y la perspectiva de plan de vida es un masazo a los mayas de la zona nequenera, prácticamente de la zona limítrofe, que Gilberto dice coincidentemente la zona de Yaxcabá y pasa por Peto, esa línea cultural. Y nos damos cuenta entonces, inclusive el concepto de la lengua maya, no vista desde desde ese singular, sino el plural, ¿no? O sea, el singular, inclusive el maya visible, konesh okot, tinwokot, o sea, yo estoy bailando, es un maya occidental, pero el maya real del territorio, tank okotón, ahí es el plural, o sea, no es el singular, tank okotón, tank hanalom, estamos en comunidad, y es una persona bailando y está hablando del okotón, desde el contexto de lo plural. ¿Qué significa? Es la cultura viva envuelta en el discurso y que nos está diciendo que estamos trabajando en colectivo. A eso no le interesa a Occidente, porque trabajar la colectividad en esa perspectiva de desarrollo no es bien vista. Entonces, esto pues da su masazo al territorio yucateco y de tal manera que se desarrolla una línea intelectual mayista occidental, precisamente en la zona de Peto, y esto no ha terminado. Por eso es clarísimo que hay una línea mayista occidental que quieren hacer un alfabeto bajo su perspectiva, que quieren inclusive decir a los otros que no lo hablan correctamente. No lo dicen tan directo, indirectamente lo señalan. Quieren señalar particularidades que, bueno, para ellos no debiera ser así, inclusive de cómo se concibe esa historia, ¿no? Para algunos, el ser mayista occidental implica no hablar de ese hecho histórico de Canek, porque representa otra vez el sacrificio de Canek. Entonces, ¿qué significa? Entonces, el historiador debe ser un historiador occidental que hable de un maya muerto, porque un maya vivo representa la rebelión. Entonces, mejor un maya muerto. Es mejor hablar, oh Ceiba, oh Techiache, oh Tziwinikiana, oh indio que estás bajo la ceiba, mirando las estrellas. O sea, eso está más chido, se vende. Si yo lo escribo en la poesía, se vende. Pero no puedo hablar, oh indio, tan túcul y chatúcul, yananati. Yo, oh Señor, que tú miras las estrellas, entiendes el conocimiento. Eso no. Eso no está permitido. En este discurso occidental maya, en este momento nos encontramos el cierre de la puerta que le hacen a Jacinto Canek a partir de la visión del libro. Es sistemático de estos mayas occidentales en la Secretaría de Cultura o la Secretaría de Educación Pública o los que están alrededor de las secretarías que no quieren que el libro al final se conozca porque es la repetición de la historia de 1761 y que todavía se bosquea en 2025. ¿no? O sea, no alcanzan a entender que entonces que el renacimiento maya que pregonan parte de raíces históricas, filosóficas de un pueblo que le han negado su propio espacio en una perspectiva de planteamiento de desarrollo en tiempos actuales. El libro llama entonces, en un momento interesante de crisis global, de momentos de incendios en los Estados Unidos, en Yucatán y en México, cómo al final de cuentas este libro trata de recuperar una perspectiva desde la literatura, pero envuelta con el Kahlai, en donde Edgar tiene la habilidad de mostrarlo en la zona que le corresponde a Quisteil y lo regala a Quisteil. Es como enfrentar a la historia de Quisteil, donde le riegan la sal para que nunca vuelva a crecer una perspectiva de rebelión en donde los que intenten hablar nunca lo hagan otra vez, o sea, en 1761, pero Edgar al final rompe ese hechizo de 1761, regresa la historia al pueblo y por otro lado, al día siguiente le cierran la puerta donde Occidente le vuelve a decir, cuidado, no te metas a hablar de esa historia real. Nos conviene hablar de mayas muertos. Nos conviene hablar de mayas que mejor muertos para hacer negocio. O sea, esa es como la lectura que le puedo dar a ese cierre
a la presentación oficial del libro ante maestros que podían hacer la revolución cultural, porque eso no es una rebelión contra un gobierno ni contra nadie. Estamos en un mundo de caos y los territorios tienen que volver a mirar su historia. Entonces, bueno, en Estados Unidos, cuando visitamos el lugar donde me llevaste, Cata, tuve esa oportunidad de encontrar mínimo una perspectiva de una cultura a través de sus jóvenes haciendo planteamiento de desarrollo desde su perspectiva cultural. No es una acusación contra de Julano y Sotano, es decirle al sistema, al nivel que estamos, no estamos en contra tuya. Tienes que regresar a mirar de que no estás en el camino correcto porque estamos en una autodestrucción. Estamos ante una ola climática que al final está afectando todo el planeta y con perspectiva de debacle al sistema productivo, inclusive hacer insostenible la vida. Y creo que este libro por lo menos nos llama a la unidad, de que a pesar de nuestras diferencias políticas, religiosas, intelectuales, tenemos que sumar. Y creo que este logro, Canek vuelve a brillar, o sea, vuelve a apostar, no está muerto, lo asesinaron ante su pueblo y este libro vuelve a reivindicar de que Canek no está muerto, sigue vivo. Y entonces yo creo que el autor al señalar que Edgar al señalar de que Canek supo no manifestar su dolor, porque ese dolor está envuelta en su propio mensaje a su pueblo. O sea, yo no estoy muerto, sigo vivo. Creo que este mensaje de que está vivo lo podemos encontrar entonces, no en un libro de Emilio Abreu, en donde habla de aquella estrella del niño Gui. No, estamos hablando de un Canek vivo. Tenemos que terminar dentro de muy pocos minutos. Me gustaría escuchar todavía la cerradura por Gilberto, pero es excitante escuchar todo lo que dicen ustedes, entonces es muy difícil dejar de escuchar este análisis. Gilberto. Sí, ¿cómo, la pregunta era, La ¿cómo se... pregunta es si podrías conectar con los museos y lo que discutimos el otro día sobre pues una descafeinación y escaritización, que son Ya, ya, conceptos ya, tuyos, cito aquí ya, a ya, ya, Gilberto ya. Áviles, de la Sí, cultura maya en los museos. sí, muy bien. La cuestión aquí, digamos, lo que estamos, desde la perspectiva que yo trabajo, que es más aquí el, el estado de Quintana Roo, hay una idea, no solamente es el indio muerto, lo que prevalece en las costas, es también el indio que rinde, que necesariamente quiere rendir dividendos al capital turístico. Y como tal, existe una deformación terrible de la cultura maya en Quintana Roo. Existe ciertas miradas que sesgan la interpretación de la historia. Ahorita tenemos recientemente, hemos tenido aquí en la Universidad Instituto de Quintana Roo lo del Día de las Lenguas Originarias, con todo respeto, pero en caso de las interculturales, nosotros lo debemos de dar importancia a a las lenguas, a las lenguas indígenas, y aquí en esta región incluso se da importancia suma a las lenguas occidentales. Está bien, es una perspectiva, pero si es una intercultural, es una universidad abocada a los pueblos, a los pueblos indígenas, pueblo maya, hay que darle importancia debida a esto. Entonces, qué se ve aquí en el estado de Quintana Roo? Una tergiversación, yo hablo también de un proceso de escaritización, una deformación de la cultura maya, de la historia de los mayas, para el servicio del capital turístico. Y a eso se aúna Disculpe, incluso ¿podrías para los estudiantes aquí explicar qué significa escaritización? bueno, el concepto de escaritización tiene que ver no solamente con, no sé si han ido a Quintana Roo en Xcaret, no tiene que ver no solamente con el Grupo Xcaret, sino también la forma en cómo los, el capital turístico
el Estado quintanarroense, incluso ciertos académicos no comprometidos con el pueblo maya, han hecho de la cultura maya una especie como de producto de souvenir en venta para el turista. Generalmente el turista que viene, pues es el turista occidental. Y eso se hace, hay un sinfín de recreaciones sobre ciertos pasajes de la cultura maya. El caso más representativo, ¿no? De la travesía marítima hacia Cozumel. Otro tiene que ver con las celebraciones del Día de Muertos. Incluso hay hasta una idea ahora en Quintana Roo de ir ahora sí a conquistar la zona continental, la zona del centro de Quintana Roo, que era parte de la guerra de castas. Hay proyectos hasta ahora que no han fraguado y que ojalá que no surtan efectos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la guerra de castas. Y un elemento es lo que usted señaló, doctora, cómo incluso la guerra de castas ha sido incluso hasta pulverizada o mitificada, pero también ninguneada y ahorita invisibilizada. El Museo de la Guerra de Castas, que estuvo trabajando casi como más de 25 años en Quintana Roo, en Tiozuco, ahora ya no es un museo de la Guerra de Castas, ahora es un escaparate de venta de souvenirs, ¿no? De bordadito, etcétera, de todo lo que, espejuelos que se les entrega a los posibles turistas que necesariamente quieren que lleguen, ¿no? Y lo más grave de todo es que en ese museo se albergaba la única pieza, el único elemento material de un caudillo de la guerra de castas, de Bernardino Kem. Estaba ahí su cráneo, lo más representativo, lo más importante de ese museo de la guerra de castas era el cráneo de Bernardino Kem. Hasta ahora no sabemos dónde está ese cráneo. Unos dicen que está abajo, otros no sé dónde. En fin, se ha esfumado ¿cómo se llama? Los yunchiles ya han robado ¿cómo se llama? A este cráneo. Hay una deformación, lo que estoy señalando de la historia. Hay una tergiversación, pero lo más descarado es que hay una venta indiscriminada de la cultura maya y los mayas no están obteniendo en este tren económico turistero, las ganancias son mínimas. Recordemos, y tenemos como se llama una mala memoria, los pasajes más oscuros del COVID-19 en el 2020-2021, cuando cae la economía regional aquí en Quintana Roo, literalmente cae todo el turismo. Hubo escenas dantescas de hambre en Cancún, en la Ribera Maya, en Playa del Carmen. ¿Qué pasó? Se fueron los turistas, ya no había turistas, cerraron todos los palas y a los primeros en despedirlos fueron a los mayas, a la población trabajadora. ¿Qué hicieron? ¿En dónde se defendieron? Regresaron a sus comunidades. Regresaron a sus comunidades y la comunidad los arropó. Las comunidades mayas les dieron de comer y las comunidades mayas incluso hasta nuevas generaciones que nunca habían hecho milpa, abuelitos de 90 años se levantan de su hamaca rumbo a la muerte y van y enseñan a sus nietos la milpa, porque eso es un elemento dinamizador. Ese es el núcleo duro de la civilización maya que dure, que perdura, ha pasado los avatares capitalistas. Entonces, eso es lo que, como se lo quería comentar, doctora Cata, ¿no? Al respecto. Muchas gracias por invitarme a esta charla, y sobre todo a los estudiantes de la Universidad de Wisconsin y a los compañeros, a Bernardo y a, ¿cómo se llama? Y a Edgar Rodríguez Quimé. Muchas gracias. Gracias. A varios estudiantes tuvieron que irse, entonces oficialmente podemos terminar, pero tengo una mano a la izquierda de la pantalla. Rosendo Mendoza quisiera hacer una pregunta a todos los que quisieran y pueden quedarse un rato más, pues podemos seguir charlando hasta cuando no haya más preguntas. Rosendo, por favor. Sí, buenas tardes a
todos mis hermanos de todos los lugares. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok. Bien, pues es muy interesante. Primeramente quiero agradecer a Te Bernardo. escucho un poquito bajito. Primeramente quiero agradecer a Bernardo por haberme hecho esta invitación. Saludos desde acá de las tierras toltecas. Eh, Aplaudo su lucha que tienen ustedes, en este caso con la parte maya. En Anáhuac seguimos todos en lucha todavía con todo este tipo de situaciones. Y estaba escuchando sobre cómo de alguna manera nombraron a Canek cuando le hicieron, pues en este caso, pues todo el sufrimiento que le hicieron pasar. Y me recuerda a Cuauhtémoc cuando le quemaron los pies con aceite hirviendo y les daba un coraje a los invasores porque no se quejaban. Nuestros abuelos manejaban cosas muy extraordinarias que nos parecen ahora en este tiempo, sin embargo, para aquellos tiempos eran cosas ordinarias. Y es que ellos trabajaban en los diferentes planos, que es el plano físico, que es la parte cerebral. Trabajaban con la mente que nosotros le nombramos Yayauqui Tezcatlipoca, que es la oscuridad que desconocemos, y no porque la desconozcamos sea mala, sino que desconocemos lo que hay ahí. Y luego, pues, seguimos ya nosotros como parte del Nahuali, que es ya la parte de la fuente, somos parte de una fuente, y precisamente me quiero, si ustedes me permiten, comentar algo sobre esto, porque es muy importante que nosotros, si queremos dejar atrás la occidentalización, tenemos que introyectarnos precisamente para ver nuestros espejos, para ver cómo funcionamos como verdaderos entes, principalmente espirituales. Esa parte es muy importante porque ahí vamos a empezar a desgranar la mazorca y darnos cuenta cómo y por qué actuamos de tal manera aquí en este presente. Nos bombardean por todos lados, pero ya el sistema está dando sus últimas bocanadas, ya no puede más, ya ha agotado todas las cosas, todo su armamento. No pueden con nosotros porque somos una raza especial. Sin embargo, es necesario que la gente lo sepa, que de alguna manera sepa cómo su estructura energética, y aquí ya regreso otra vez con Canek y con Cuauhtémoc, puede darnos la oportunidad de ver cómo esta realidad que tenemos y que damos además por sentada es una ilusión. Cuando nos demos cuenta que realmente todo lo que está aquí en el mundo de las formas ha sido creado, generado por nosotros, entonces nos vamos a dar cuenta de los potenciales internos que tenemos y entonces podemos revertir o darle vuelta a la tortilla y darnos cuenta que del otro lado es nuestra verdadera cara. Nos han bombardeado con información en la que nos han enlodado, nos han ensuciado, principalmente en la parte interna. Digo, la parte física, que es nuestro cuerpo, nuestro estuche, nuestro templo, es la que soporta todas las cosas, porque finalmente el cuerpo se enferma por todas las cosas que han intentado hacer con nosotros. Y acaban de hablar precisamente de lo que es el COVID-19. Sin embargo, yo comparto esto con ustedes para que de alguna forma esto se vaya haciendo más grande. Yo creo que esto que ustedes están escuchando no es nuevo, pero sí es importante que en un momento dado nos sentemos, recapacitemos y que nos pongamos a trabajar primero con nosotros mismos. Si nosotros queremos que nuestro entorno cambie, tenemos que cambiar la parte interna. La imaginación que tenemos es uno de los potenciales enormes, preciosos, porque de ahí sacamos a relucir en la parte externa, en el mundo de las formas, lo que estamos haciendo por dentro, lo que somos por dentro. Entonces, mis hermanos, yo
con todo gusto comparto esto. Si en adelante hay alguna intención de que yo pueda compartir más sobre esto, lo podemos hacer por este medio. Ya nos organizaremos con Bernardo, que es un gran hermano y amigo mío, lo mismo que todos ustedes. Pero la intención de todo esto es que despertemos de una forma integral, porque sí es interesante ver cómo la historia, yo les digo a mis hermanos, yo soy danzante prehispánico, y les digo en los círculos de danza, somos los mismos de hace 500 años, que nos estamos reuniendo en este momento, aquí y ahora. Nuestros abuelos nos dicen que cuando una persona parte de este plano, en 20 años tiene la oportunidad de regresar en forma de colibrí. Esto es simbólico. El colibrí para nosotros representa la voluntad, es decir, usamos la voluntad para regresar acá, o hacemos contratos, o pedimos permiso, o de plano nos mandan de allá de donde de alguna forma se viven, nos dicen los abuelos. Y estamos regresando otra vez aquí porque dejamos inconclusas muchas cosas cuando llegó la invasión bárbara de hace 500 años. Entonces, es importante que nosotros también, quiero compartir esto y con esto cierro mi participación, agradeciendo de antemano por darme el espacio. Si nosotros no comprendemos, no entendemos, no comprendemos cuál era la misión de nuestros abuelos en este plano, va a ser un poquito complicado el enfoque, va a ser un poquito complicado que nosotros, nuestra brújula, esté bien orientada para que nosotros estemos alineados y entonces sea congruente todo lo que pensamos, decimos y hacemos. La misión que tenían nuestros abuelos, y por eso era tan exquisita su formación, desde antes de nacer, es decir, desde la amarre de tilmas, desde que se juntaban dos seres humanos, era permitir con la formación que tenían trascender de este plano, ya no de manera individual, ya no de forma grupal, porque ellos lo hicieron de forma colectiva. Muchos de ellos se fueron con todo y zapatos de acá. Ese es el objetivo principal. Y en este momento estamos trabajando, o más bien laborando de forma subjetiva por toda la occidentalización de la cual ustedes estuvieron hablando en este momento. Entonces, cierro con esto, les doy muchísimas gracias por haberme permitido compartir esto con ustedes. Estoy a la orden en lo que yo pueda colaborar y de verdad les mando un abrazo grande a la distancia desde acá de Tierras Toltecas. Muchísimas gracias por todo y buena tarde para todos. Muchas gracias por esas bonitas palabras, Rosendo. No sé si alguien tiene algo más que añadir o preguntar. Bueno, si no, pues Perdón, tengo una pregunta. por favor. Am, Tengo una pregunta en general, Edgar o Bernardo, sobre, es que el libro me gustó mucho, o sea, cuando habla sobre la milpa y bueno, entre otras cosas, y también cómo se habla del miedo de los tzules, ¿no? Por el levantamiento de la organización del pueblo maya. O sea, actualmente podemos ver también esas diferencias, ¿no? Entre los mayas, el pueblo maya, y por otra parte los zules, que son como de descendencia criolla, que todavía está en Mérida principalmente, ¿no? O sea, mi pregunta es como, actualmente, ¿cómo podemos luchar los mayas en contra de esas ideologías sobre que los zules son mejores que los mayas todavía, ¿no? Como esas ideas de que los criollos son los dueños de las tierras, los dueños pues de la tierra maya, de los territorios y también del discurso, ¿no? Del discurso de pensar que ellos son mejores y que sí, es una realidad que muchos de los descendientes criollos en Mérida actualmente tienen muchísimo dinero, pero en cómo luchamos con esos discursos como mayas, ¿no? De Yucatán. Y que Claro ellos que sí. sentir ese temor que sintió, o sea, sentir el temor de que estamos vivos, ¿no? Y que nos sabemos defender y que tenemos derechos. Bien,
Qué bueno que lanza esa pregunta a la compañera, porque yo tenía una notita con la cual pensaba yo iniciar mi participación, pero como la maestra Katy nos había advertido que eran bloquecitos de 3 minutos, yo traté de resumir todo lo que se podía en esto, pero me dio gusto que que Bernardo y Gilberto sí pudieran expresar ampliamente sus conocimientos. Eh, Respuesta a la compañera. Yo me asombré cuando el doctor en historia inglés, Charles Pigot, después de intercambiar información sobre los escritores mayas contemporáneos, nos pusimos a platicar detalles y me decía el amigo, don Edgar, ¿sabe usted que desciende de una de las culturas más importantes del mundo antiguo? Pues no. Esto era en 2010 más o menos. Y me dice, sí, en 1999 en Europa hicimos una revisión de la historia y concluimos de que en el mundo antiguo habían habido 6 culturas entre las más importantes del mundo, 4 en Asia y 2 en América. Esto es debido a los conocimientos tecnológicos que nos aportaron para el futuro y que ahora nos sirven bastante para la ciencia moderna. Este, de los, de las seis, de las 6 civilizaciones antiguas que más aportaron, hay 2 en América, los mayas y los incas. ¿Usted sabía esto, don Edgar? No, y qué bueno que me lo dice porque eso hace sentir muy bien. Y estoy seguro que los compañeros que viven en toda la población de Yucatán, si llegara a saber esto, nos haría sentir muy bien porque hemos sufrido en los últimos 500 años bastante discriminación y desprecio por parte de los blancos, españoles, criollos o mestizos. Y esto que usted me dice hace a uno sentirse muy bien. Y me dice, sí, don Edgar, porque pues eh, esto es en base a, a los conocimientos que desarrollaron tanto en ciencia como en arte. En la ciencia, por ejemplo, junto con los hindúes, bueno, con 600 años de diferencia, se adelantaron los mayas al descubrimiento del cero. Luego, 600 años después, los hindúes lo descubren y los árabes que andaban dominando el mundo entonces lo diseminan por Europa y nos llega hasta aquí las famosas álgebras árabes, ¿sí? Pero los mayas lo pudieron potenciar mejor el uso del cero, porque de acuerdo a la posición, si es a la izquierda, todos sabemos que el cero no vale nada, no tiene valor, pero si es a la derecha y se le aumentan, se repite el cero muchas veces, pues esta cantidad tiende al infinito. Entonces, por eso pudieron desarrollar estudios astronómicos muy amplios que les permitió exactitudes muy precisas. Es el caso del famoso, ¿cómo se llama? El calendario civil, perfecto, porque el que nosotros llevamos es el gregoriano, que tiene 6 años perdón, 6 horas de error por cada año. Si esas 6 horas las multiplicamos por 4 años, pues nos dan 24 horas, que es un día que queda al aire y se ajusta con el famoso año bisiesto, aumentándole un día al mes de febrero, como el que estamos, ¿sí? El calendario civil de los mayas era perfecto. Cuando yo leí esto, como dicen en México, me quedé de a 6, porque me pareció increíble que ahora sí los antiguos abuelos hayan logrado estos avances. Aún más tenemos para presumir, fueron capaces de elaborar la cuenta larga del tiempo, porque también descubrieron que en 5126 años nuestra galaxia hace un ciclo, cubre un ciclo completo en el universo y regresa al sitio de donde partió. Esto es la famosa cuenta larga. También pudieron hábilmente, ¿cómo se llama?, trabajar el calendario lunar de 270 días, que justamente también coincide con el tiempo este, con el tiempo de gestación del ser humano.
Entonces, si unimos todas esas maravillas del conocimiento que ahorita la propia ciencia de Occidente queda asombrada, si lo unimos a esto la cuestión estética que viene siendo el arte, que se desarrolló en el periodo clásico, a finales del clásico, sobre todo en Igualán estoy hablando, que el INA nos informa recientemente en sus revistas de los enormes descubrimientos estéticos en Igualán, que eran tan grande el intercambio, no solo comercial, sino estético entre las potencias antiguas, hablo de Teotihuacán y los mayas, o de Tenochtitlan y los mayas, que se han descubierto, ¿cómo se llama? Trabajos estéticos realizados por los mayas en ambas ciudades del centro del país. Entonces, cuando uno escucha, se entera de que nuestros antiguos abuelos fueron de los máximos sabios de las culturas antiguas, uno siente que desciende de una civilización de sabios. Y eso hace que uno, que antes que se sentía despreciado o discriminado, menospreciado eh, por los mestizos y los blancos, uno realmente recupere, como me pasó a mí cuando descubro esto, recupere se regenere culturalmente uno y sienta como esa mitad nos toca a los mestizos que vivimos aquí en Mérida, sentimos que es más la parte maya, como dicen los especialistas. Pero esto se tiene que recuperar porque si nos vamos a la realidad, nos han hecho creer en los últimos 500 años que somos inferiores, que somos menos, que somos de segunda, y luego, ahora sí, al revisar la historia nos damos cuenta que no, que nuestra gran civilización maya ha sido de las mejores del mundo antiguo, pues esto creo que apuntalaría todavía más el enorme auge cultural que hay en el sureste de México, en la península de Yucatán, incluido Chiapas, por supuesto, en los últimos 30, 40 años, en donde lo maya ha recuperado enormes espacios, no solamente de territorio, sino de cultura y también de arte. Y eso hace que uno se sienta muy bien de descender de una gran civilización de sabios como nuestros antiguos abuelos. Muchas gracias, Edgar. A usted, maestra, a usted. Estoy segura que Bernardo tiene algo que añadir. No, yo creo que todas las culturas que existen en el mundo, todo grupo humano debe tener pues una posición privilegiada sin hacer que unos y otros estén en una franca competencia, ¿no? Cuando algunos imponen, destruyen, entonces ya no estamos hablando de esa equidad, ¿no? Y entonces, bueno, pero lamentablemente la estructura social, cierta manera, ha hecho y ha permitido, ha solapado que sucediera esto porque hay intereses de por medio, ¿no? Y entonces, lamentablemente, está sucediendo con lo que dice la compañera, cómo entonces, por un lado, no crear las mismas opciones para con los otros, ¿no? La forma en que aplican esas políticas contra los más, los de abajo, vamos a llamarlo así, ¿no? Sino cómo al final también, o sea, crear opciones a pesar de esta agresión, ¿no? Porque es claro, yo creo que no es también discriminarlos y utilizar sus formas de violencia contra el pueblo maya, porque no es esa intención. Yo creo que lo que hay que hacer es, o sea, multiplicar posicionamientos mayas en el mundo del saber. Por otro lado, también de las otras culturas minoritarias, porque en sus territorios tienen mucho que discutir y analizar. Que Occidente no quiera, que es posible, porque hay detrás intereses materiales o intereses hemogénicos, o sea, o homogénicos, en donde desean, pues que no sucediera porque pudiera representar, pues, desastres económicos para sus intereses.
Pero acá estamos hablando de un proyecto de vida, o sea, entonces, ¿qué significa? Pues estamos ante los estetores de un mundo globalizado con problemas serios ambientales, en donde están las capas de hielo del Polo Norte en una franca desaparición, en donde el agua cada vez se contamina por todos lados, en donde las enfermedades globales se multiplican, en donde los sistemas productivos cada vez son menos rendimientos, la subida de temperatura de 2, 3, 4 grados, los grados, lo que van a hacer va a ser imposible la producción agrícola, va a aumentar los costos de producción porque en el momento que aumenta la temperatura, si una temperatura en promedio de 27 a 32 grados permite la polinización de las plantas, o sea, en ese momento de cómo sucede ese cruzamiento natural, o que se dé la fructificación de la manzana, la pera, el maíz, todo esos tienen temperaturas idóneas para que se realicen. Estoy hablando del maíz que tiene más o menos a esa temperatura. Subir la temperatura implica entonces una baja de rendimiento en la producción de los cultivos. Significa la destrucción del ecosistema en su forma reproductiva de forma natural. Implica entonces a partir de allá la escasez de alimentos globales y por otro lado no existe recurso económico en ese momento al mundo entero cómo acceder a esos alimentos porque se van a encarecer al no haber alimentos. Y el momento en que el clima empieza a ser inestable en términos de ciclones, de sequías, oleadas de calor, un debacle global por todos lados, como los incendios que se multiplicaron en los Estados Unidos. Esto muestra precisamente de que estamos ante un caos global y que cierta manera provocado por esos intereses de unos cuantos y que todos lo van a pagar. Yo creo que aquellos que están teniendo intereses globales de obtener el dinero, el gran capital, pero ante un mundo de caos, así como sucedió en Hollywood, que se está quemando, ya el dinero ya se quema inclusive en medio de las llamas, aunque sea electrónico, empieza las devaluaciones, ya el dinero como tal pierde su razón de ser, porque el concepto de vida desapareció ante esta ambición globalizada, donde los pueblos originarios del mundo, tanto los que están en los Estados Unidos y diferentes partes del mundo, claman entonces por una justicia en el uso de los recursos y de un posicionamiento de un mensaje en donde no es la posición de un individuo, sino la posición de nosotros, donde clamamos por lo menos que exista un espacio idóneo en donde puedan todos desarrollar sus capacidades. No es una competencia de quién es mejor o quién es menor. Es una suma de voluntades para habitar este planeta que cada vez ya no es habitable. Entonces estamos en un momento prácticamente que muchos no alcanzamos a entender el mensaje de la Tierra. Es clarísimo entonces que estas oleadas o estos cambios radicales en el estado del tiempo es un poderoso mensaje que el dinero valió maíz, ¿no? O sea, no funciona a partir de allá. Un maremoto que va a dar y que va a afectar en un tsunami a las potencias y de cierta manera una oleada de calor que hace imposible la producción de alimentos, una sequía global o de regiones, manchones de regiones en donde también amenaza a los sistemas productivos, una familia fragmentada por la violencia, porque para poder enfrentar, justificar su existencia, solo sumirse a la droga porque no encuentra opciones de carácter intelectual, porque su corta visión de entender la vida llegó con el paraíso que la droga le permite. Entonces, es una visión muy corta en donde inclusive estos intereses que solamente quieren cegarnos para no entender la realidad. Estamos ante una agonía de un territorio, de una tierra, pero también de quienes vivimos, de que es el tiempo de buscar coincidencias. Podemos tener diferencias políticas, religiosas, ambientales o de lo que sea, pero una cosa nos puede unir, la vida. Y la vida en maya le llaman Kushtal. Y Kushtal significa como aquello que brota y rebrota y brota y rebrota a pesar de las calamidades.
Es ahí el mensaje entonces que aquellos que llegaron, que no entendieron, que no nos conocen, nos cortaron las ramas, nos quitaron las hojas, o sea, y eliminaron hasta el tronco, pero las raíces volvieron a brotar. Y estas raíces que brotan, un brote a partir del sistema radical es un brote vigoroso. En medio de esas calamidades, hoy el pretexto de un libro, a partir de una perspectiva de Canek, sale a colación el mensaje de Cuauhtémoc: no estoy en un lecho de rosas. Significa que el mundo no estamos en un lecho de rosas, estamos ante situaciones críticas y los sistemas educativos nacionales e internacionales, como lo que hace Wisconsin o los que hacen otras universidades, tenemos que crear líneas para poder replantear no solamente una perspectiva de desarrollo vista de Occidente, sino replantear un proceso donde está nuestro Kushtal, la vida otra vez, en dónde se encuentra el Kimak Olal. Si el concepto de Olal dice de Ira Jiménez, Olal significa el estado de ánimo o la felicidad, y que en los conceptos de los pueblos originarios están la vida y nuestra situación de entenderla. Si vemos por ese lado, entonces lo que pedimos solamente que nos den el espacio que necesitamos como pueblos y también discutir cómo queremos vivir, que eso es lo que no quieren que sucediera. Porque al final nos ven como los esclavos, los vasallos, generadores de riqueza, pero no como personas, entes pensantes, y que necesitamos un espacio propio, ¿no? Yo creo que habrá muchas formas de plantearlo, pero en resumen podría hablar de eso. Ay, 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 Bernardo, tantas cosas. Pero, en fin, en esta crisis ambiental que nos dibujaste de una manera tan dramática, muchos de nosotros, muchas universidades, intelectuales, estudiantes, estamos precisamente mirando hacia la sabiduría de los pueblos indígenas, ¿no? Y dándonos cuenta que precisamente la superioridad, si podemos hablar, porque tú de una manera generosa hablaste de la igualdad de todas las culturas, pero en fin hay una especie de superioridad espiritual que es la que permite que la vida dure y esta pues precisamente la elaboraron los pueblos indígenas y los pueblos occidentales pues no lograron ir en esa dirección. Muy interesante todo esto. Creo que se nos hizo tarde, pero sin embargo quiero preguntar si todavía hay alguna pregunta. Bueno, muchísimas gracias entonces. Muy agradecida a Edgar, a Bernardo. Gilberto tuvo que irse y a ustedes, los que se quedaron hasta el final. Rosendo, saludos. Muchas gracias por su participación. Hacia pronto. Muchas gracias a usted, maestra, y a ustedes también, amigos. Gracias.